Amanecemos en esta jornada de miércoles 12 de marzo en el Parlamento de Canarias, el patio que da entrada a la Cámara Regional con esa escultura de Martín Chirino, y nos introducimos en el Salón de Plenos, donde hoy los focos de la noticia están puestos en esta segunda jornada del debate del Estado de la Nacionalidad. 3 días de debate que concluye mañana con la presentación de las propuestas de resolución. Muy buenos días, Canarias. Hoy se celebra esa segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Intervienen los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno a partir de las 9 de esta mañana. Un equipo de esta casa les ofrece desde ayer en directo el primer debate de esta 11ª legislatura y hoy repetiremos esa fórmula. Después del discurso del presidente, los grupos de la oposición evaluaron ayer el trabajo del Ejecutivo en estos 8 meses, suspenden la gestión y critican que no se haya aplicado la rebaja del IGIT. Y la migración ha sido uno de los asuntos que han centrado esa primera jornada de debate. El presidente canario Fernando Clavijo dice que le preocupan especialmente esos 5.500 menores migrantes no acompañados. Dice Clavijo que le quitan el sueño. Es nuestro sonido del día. Me quita el sueño lo que pueda ocurrir con cualquiera de esos 5.500 menores de los que yo personalmente me siento responsable y todo mi gobierno. Y estamos sentados sobre un barril de pólvora. Y no he visto la misma diligencia, ni las prisas, ni que se autofeliciten algunos miembros del Gobierno de España por conseguir grandes acuerdos como el de la amnistía, pero que todavía estamos esperando a una reunión del Gobierno. Pues bien, en poco más de una hora se reanuda esa sesión plenaria y lo hace Estíbaliz Pérez, muy buenos días, con los grupos que apoyan al Gobierno. Buenos días, Patricia. Buenos días, Canarias. De nuevo, Buenos Días Canarias ha venido al Parlamento de Canarias, un programa más corto de lo habitual, donde le vamos a contar todo lo que acontezca a lo largo de la mañana. Eso sí, como dices, en poco más de una hora comienza esta segunda jornada, el debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Lo hará con los grupos que apoyan al Gobierno y lo harán en este orden: Coalición Canaria, Grupo Popular, la Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Mixto a cargo de la Agrupación Erreña Independiente. Cada uno de ellos dispone de 40 minutos para su primera intervención y, como digo, toda esta segunda jornada se la contaremos aquí en Radio Televisión Canaria, pero en este Buenos Días Canarias vamos a hacer un análisis durante los próximos minutos de todo lo acontecido en la jornada de ayer. Todo eso, como digo, se lo contamos en tan solo unos minutos. Pues regresaremos al Parlamento de Canarias, pero hay más noticias. Las 210 personas del edificio Chasna están en la calle. La orden de desalojo por riesgo de derrumbe se ejecutó ayer en Costa del Silencio, en el sur de Tenerife. El Ayuntamiento de Arona no pudo retrasar el desalojo y su alcaldesa ha acudido al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias para tratar de encontrar una alternativa dirigida especialmente a los menores que vivían en ese edificio. A las 12 de esta mañana, miembros del equipo de gobierno en Yaiza, en Lanzarote, van a guardar un minuto de silencio por la muerte de un bebé de 5 meses en un atropello múltiple en la localidad turística de Playa Blanca y en el que otras 6 personas resultaron heridas. El Ayuntamiento de Yaiza ha decretado 2 días de luto oficial y la policía local ha abierto una investigación. Y habrá comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Todas las formaciones políticas representadas en la Cámara Alta han votado a favor. El Partido Popular ha asegurado que con esta comisión van a levantar todas las alfombras y el Partido Socialista ha votado sí porque quiere rendir cuentas, caiga quien caiga. Conectamos a esta hora de la mañana con el 112, su portavoz es Laura Otero. Laura, muy buenos días. ¿Alguna cosa que contarnos a esta hora? Pues de momento una noche que ha transcurrido con normalidad, sin incidentes relevantes, y a esta hora se han registrado en estas primeras horas de la mañana algunos accidentes de tráfico en Tenerife y en Gran Canaria, pero ninguno de ellos importante. No se han registrado heridos ni retenciones en las vías principales. Pues muchas gracias, Laura, por esa información. Muy buenos días. Gracias a ustedes, un saludo. Vamos ya con los sorteos. Comenzamos con el sorteo de la 11. El número premiado en la jornada de hoy es el 63.303, perteneciente a la serie número 10. En cuanto a la Bonoloto, los números con suerte son el 5, el 11,
el 12, el 15, el 41 y el 48, el complementario el 47 y el reintegro es el 1. Y en los deportes, el Barcelona vuelve 4 años después a clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Anoche logró superar al Nápoles en el partido de vuelta de octavos de final 3-1. Ganaron los catalanes con tantos de Fermín, Cancelo y Lewandowski. El Nápoles peleó, pero no pudo con el ímpetu azulgrana por volver a jugar la siguiente eliminatoria. El murciano Carlos Alcaraz se impuso anoche al húngaro Marozán por 6-3 y 6-3 y accede a los cuartos de final del torneo Master Mills de Indian Wells. El alemán Zverev será mañana su rival en este torneo para intentar pasar a semifinales. Y recuerden, como siempre, que pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp, es el 679 77 32 38. Estamos esperando sus mensajes que pueden hacernos llegar, pues por ejemplo a través de un vídeo, cualquier denuncia que ustedes detecten en la zona donde viven. También pueden hacerlo a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Hoy es miércoles 13 de marzo, tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días Canarias. Comenzamos. Y bueno, vamos ya a conocer qué nos depara el tiempo para esta jornada de miércoles. Ya Edgar Cedrés nos había dado una pista ayer, Edgar, muy buenos días, de que el tiempo iba a cambiar de cara al fin de semana. Así es, Patri, va a cambiar sobre todo a partir del viernes y sobre todo el fin de semana con ese ascenso de temperaturas. De momento hay que aprovechar hoy para aquellos que les guste un tiempo algo más invernal, porque de hecho está lloviendo hasta ahora de la mañana en la isla de La Palma y las nubes van a ser las protagonistas en el resto del archipiélago. Buenos días, Canarias. Hoy nos visitan los restos de un frente, lo tenemos ya a esta hora de la mañana en la isla de La Palma. Llueve en los municipios del oeste, también en la zona del Paso, y no es descartable que conforme avance la jornada pues esa nubosidad vaya aumentando principalmente las caras norte y oeste del resto de islas. Si miramos la imagen de satélite tenemos ese sistema frontal, ese frente frío muy debilitado, afecta principalmente a los municipios del oeste de la isla de La Palma. También se escapan algunas gotas a esta hora de la mañana en zonas altas de la isla del Hierro, y conforme avance la jornada pues ese sistema frontal seguirá avanzando, cubriendo el cielo principalmente las caras norte y oeste de las islas más montañosas, y antes de que finalice la jornada también puede llover de forma débil en puntos del norte y oeste de la isla de La Gomera o en el extremo nordeste de la isla de Tenerife. Vemos la previsión para la jornada de hoy. Como decimos, las nubes como protagonistas, sobre todo durante la segunda mitad del día. El ambiente más soleado hoy principalmente en la costa sureste y la zona del área metropolitana de Tenerife, también por el sur de la isla de Gran Canaria y especialmente las vertientes sur y este de las islas más orientales. Tenemos algunos intervalos de nubes altas, poco importantes, nos dejan disfrutar del sol y, como decimos, la nubosidad más destacable llegará durante la segunda mitad de la jornada, principalmente afectando a la cara norte y oeste de las islas. Precipitaciones ya en la isla de La Palma, como decimos, poco a poco ese frente seguirá avanzando hacia el este y no es descartable, como decimos, que antes de que finalice la jornada pues escapen algunas precipitaciones débiles por el norte del macizo de Anaga, en el entorno de la dorsal, en el norte de la isla de Tenerife, norte y oeste de la isla de La Gomera y también en puntos altos o del norte de la isla del Hierro. Todo ello con temperaturas, ya lo habrán notado, no son tan frescas a esta hora de la mañana como en jornadas anteriores, y además también vamos a notar que suben hoy las máximas, marcarán entre 2 y hasta 4 o 5 grados más que ayer, lo que se traducirá en valores que en zonas de costa se van a mover entre los 23 y algo más de 26 o 27 grados. Tenemos poco viento del suroeste, el más intenso en la isla de La Palma, y hoy el viento más intenso sobre todo en las cumbres de La Palma y de Tenerife, donde sopla del noroeste con algún intervalo de fuerte, por ejemplo en el Roque de los Muchachos o en el entorno del Teide. Si miramos al mar, situación bastante tranquila en todas las costas, predomina la marejadilla, aunque hay que extremar la precaución en las playas abiertas al norte porque siguen quedando series de olas por mar de fondo del noroeste que todavía alcanzan los 2 metros de altura. En principio no tendremos problema en las costas del sur y del este de las islas, donde en esas zonas en principio las olas más grandes no van a llegar al metro de altura. De cara a mañana vamos a tener una jornada de transición, de cambios, sobre todo ya llegarán de cara al viernes. Primer amanecer del archipiélago por la isla de Lanzarote un poco después de las 7 y 10 de la mañana, y la puesta de sol más tardía del archipiélago por la isla del Hierro después de las 7 y 13 minutos de la tarde. Las nubes van a ser las protagonistas durante la primera mitad de la jornada. Cabe todavía la posibilidad que durante la próxima madrugada pues tengamos algo de lluvia débil, principalmente en las medianías del este y del sureste de la isla de Tenerife, puntos de La Gomera, del Hierro o por el sureste y el este de la isla de La Palma. A partir del mediodía tenderán a disminuir los niveles de humedad. Como consecuencia disfrutaremos de numerosas horas de sol, sobre todo en la cara norte de las islas más montañosas, y en principio la nubosidad más destacable en Lanzarote y Fuerteventura durante
durante la mañana, aunque dará paso a una tarde soleada. Mañana en principio no van a cambiar las temperaturas, podrían bajar ligeramente las máximas, pero eso sí, ya decimos que de cara al viernes pues se volverán a disparar los termómetros. En principio mañana valores muy agradables en zonas de costa, máximas que en muchos casos van a superar los 24 o 25 grados. El viento, como novedad, va a cambiar de dirección, regresará al alisio, aunque será por una jornada nada más intenso, sobre todo durante la tarde en las islas más orientales y en el mar. Mañana, de momento, situación que va a seguir bastante tranquila. Las olas más grandes van a llegar a las costas abiertas al norte. Por mar de fondo del noroeste, en principio, mañana el mayor oleaje no va a superar el 1,5 metros de altura. La situación más tranquila para aquellos que quieran disfrutar de una jornada de playa en las costas del sur y del este de las islas, donde predominará la marejadilla. En principio, las olas no van a superar el 0,5 metro o el metro de altura. Hay que aprovechar en la jornada de hoy y de mañana con este tiempo pues algo más invernal, más propio para la época del año, porque ya decimos, a partir del viernes y sobre todo para el fin de semana esperamos un tiempo algo más veraniego. Finalizamos con una imagen muy llamativa del atardecer de ayer desde la costa este de la isla de Gran Canaria, desde la playa de Tufía en la costa de Telde, con esos intervalos de nubes altas muy llamativos que son pues el anuncio de la llegada de algunas precipitaciones en la jornada de hoy. Patricia, como decimos, hay que aprovechar hoy con esas lluvias, aunque son poco importantes, porque ya decimos, a partir del viernes y sobre todo el fin de semana vuelve el calor. Además, no es descartable que entre también algo de calima, sobre todo las islas más orientales, y no es descartable también que algún termómetro, sobre todo el sábado y el domingo, supere los 30 grados en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Bueno, Edgar, pues a ver si no dura mucho el calor tampoco y pasa un tanto desapercibido. Gracias, hasta mañana. Buenos días, hasta mañana. Buenos días. Vamos a seguir con el repaso diario que hacemos a la prensa. Vamos a mirar en primer lugar a las portadas de la prensa de la provincia oriental. El Canarias 7 lleva hoy a primera: Clavijo lamenta la falta de valentía de Madrid para afrontar el reto migratorio, refiriéndose al debate sobre el estado de la nacionalidad que empezó ayer en el Parlamento de Canarias. Y la fotografía de portada es para la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en un foro en el que ha dicho que su gestión está marcada por mejorar precisamente esa gestión. En la provincia, hoy el principal titular: la reforma del Royal para la Agencia Tributaria Canaria. La constructora ligada a Coldo logró la obra con la oferta más cara. Y la foto es para el presidente canario Fernando Clavijo en ese debate sobre el estado de la nacionalidad, el modo canario de hacer política. Son los titulares de la prensa de la provincia oriental. Vamos con los de la provincia occidental. El diario de Avisos lleva hoy a primera, con amplia foto, nuestro desahucio masivo en la Costa del Silencio. Nuestra única salida es vivir en la calle. No tenemos dónde ir, y vemos algunas de esas personas que ayer fueron desalojadas del edificio Chasna, que aseguran no disponer de un lugar para dormir. La orden del Juzgado 3 de Arona se ejecutó ayer entre grandes medidas de seguridad. Y también en portada, un edificio de 2 plantas sufre un derrumbe en La Laguna. En el periódico El Día, la foto, la portada, está protagonizada por el presidente canario Fernando Clavijo ayer en la tribuna de oradores del Parlamento. Clavijo: el modo canario de gobernar da mejores resultados. Y en otras noticias, desalojadas 210 personas de un edificio en riesgo de derrumbe en Costa del Silencio. Vamos ya con los periódicos de tirada nacional. Nos fijamos en primer lugar en la portada del diario El Mundo, que hoy titula: Sánchez da a Puigdemont la vía para exigir soberanía fiscal. Y la fotografía de portada es para un militar ucraniano desplegado en primera línea, que muestra los restos de una carcasa de un arma química rusa. Y El Mundo documenta el empleo de armas químicas en Ucrania. Los rusos prueban compuestos para usarlos luego a gran escala. Periódico El País: la Fiscalía lo acusa de fraude fiscal y falsedad documental, refiriéndose a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que sextuplicó sus ingresos en la pandemia. Alberto González facturó 1 millón a una empresa denunciada por el Partido Popular de Madrid, que se lucró con las mascarillas. La foto es para el Open Arms, que abre el corredor marítimo para ayudar a Gaza, un barco español que zarpa desde Chipre con 200 toneladas de alimentos en el dispositivo para paliar el hambre en la franja de Gaza. Terminamos con el periódico ABC. Dimiten los 3 jueces de la comisión encargada de validar la secesión en el Parlamento. La renuncia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña retrasa la tramitación de la iniciativa independentista. Y en este caso, la fotografía de portada
Dice el ABC, delirio anticolonialista, taller de activismo transidentitario en el Museo de América. Bueno, pues concluimos con este repaso a la prensa y vamos ya con la viñeta. Hoy hemos escogido la de Morgan para el periódico Canarias 7. En ella vemos a un hombre solo que dice: ¿tú qué opinas? ¿Petanca sincronizada o natación sobre patines? Y le sale una voz que le pregunta: ¿para qué? Pues para apuntarme a la Olimpiada. Bueno, el humor de Morgan para Canarias 7. Y segundo día de debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Tras el discurso del presidente ayer y de la intervención de los grupos de la oposición, hoy vamos a escuchar a Estíbaliz Pérez, a los grupos que apoyan al gobierno. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Canarias. Segunda jornada. Este debate de la nacionalidad canaria ha sido un debate atípico porque apenas han pasado 8 meses de este nuevo Ejecutivo para valorar la acción de gobierno. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expuesto durante 75 minutos su visión de la Canarias que quiere y los logros alcanzados durante este tiempo. 1 hora y 8 minutos de discurso en el que el presidente ha hecho anuncios. Canarias cambiará su ley de ordenación turística, una norma de hace 29 años que tiene que actualizarse, dijo, para dar seguridad a la inversión y al trabajo. Es obvio que necesitamos ordenar, revisar y modificar el marco legislativo. Y lo vamos a hacer empezando, como les dije, por la ley de alquiler vacacional que entrará próximamente en esta Cámara. Pero para retos, el demográfico, Canarias creará un observatorio regional y convocará por primera vez una conferencia de presidentes insulares con este motivo. Para impulsar junto a los cabildos insulares un pacto para promover un desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible. Y ante esta inusual temporada meteorológica y con un alto riesgo de incendio forestal en pleno invierno, Clavijo ha anunciado también la activación preventiva del Infoca. Hay que ampliar la campaña de prevención de incendios a todo el año. Y hay que adelantar algunas medidas de restricción en el acceso y actividades a nuestros montes, además de promover los trabajos de limpieza y autoprotección, especialmente en las zonas de interfaz. El cambio climático es real y está aquí. Por eso afirmo hoy aquí que el futuro de Canarias será verde o no será. Nuestro objetivo es convertir a Canarias en un archipiélago descarbonizado. Y para ello, asegura, se acometerán las reformas legislativas que sean necesarias. Canarias se pone como objetivo llegar a 2050 con un 58% de penetración de renovables. Queremos que no solo se lleven a cabo por empresas privadas, sino que la ciudadanía también se beneficie de ello. En materia sanitaria, Clavijo ha anunciado la creación de 2 centros para tratar trastornos de la conducta alimentaria y el cambio de modelo en atención primaria, con la puesta en marcha de la historia clínica única, compartida con hospitales, y la contratación de más personal para los centros de salud. Pretendemos poner al paciente en el centro del sistema sanitario, con una sanidad mucho más humanizada. Con cabildos y ayuntamientos, ha anunciado, se trabajará para potenciar la teleasistencia y la ayuda a domicilio para atender a nuestros mayores. Y eso no significa, señoría, que abandonemos la construcción de nuevas camas sociosanitarias. Significa que ya no es la única alternativa. En materia económica, propone continuar con la rebaja de impuestos. Pero para ello debemos despejar antes 2 incógnitas: los presupuestos generales del Estado, la regla de gasto y la condonación de la deuda. El Gobierno propone, además, trabajar en un gran acuerdo de la productividad. El Grupo Parlamentario Socialista ha sido el primero en intervenir. En la tarde de este martes ha criticado la labor del Ejecutivo y ha asegurado que en estos primeros meses de este nuevo Gobierno solo ha aplicado recortes, retroceso y desigualdad. Nuestra convicción es que las cosas se hicieron razonablemente bien. Pero si alguien, en la esfera pública o privada, quiso aprovecharse de esa fragilidad para lucrarse, que lo pague con todas las consecuencias. Yo he querido que todo el espectáculo lamentable que estamos viendo y viviendo no manchase este debate y jamás pensé que fuese usted precisamente el que viniese a hablar de esto hoy aquí. La preocupación de hace 8 meses es hoy una angustia, señor presidente. La incertidumbre es hoy una desesperación. La realidad es que nada está mejor de hace 8 meses. Es el resultado de una política que está a la vista. Recorte, retroceso y desigualdad. Nunca
ha habido antes tan ricos en Canarias y tantos pobres. Y esa es la herencia. Esa es la herencia que ustedes dejaron de la gestión del Pacto de las Flores. El no hacer nada ante los problemas agrava la situación, que es lo que exactamente hicieron ustedes los últimos 4 años. No hacer nada ante los problemas. En este asunto de la inmigración, sabes que se han dado avances importantes. El problema que tiene ese asunto lo tiene usted al lado de su gobierno. Ese es el problema. Con ese doble lenguaje. Y hemos puesto unas propuestas razonables, que, insisto, se pueden hacer mediante decreto ley y entrarían en vigor de manera inmediata. Si no lo hacen, y no escurra el bulto de su partido, es porque ustedes no quieren. Desalentador es el panorama que ha dibujado el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Le ha recordado al presidente de Canarias sus incumplimientos en la rebaja del IGIC o en las leyes de educación, servicios sociales o cultura. Son el gobierno ustedes más desmesurado de la historia de esta tierra. Incluso antes de su investidura, ya conocíamos la estructura, la dimensión de un gobierno que creció como nunca. Usted habla de un gobierno desmesurado. Bueno, los calificativos será lo que le tocan. Pero mire, es que había evidentemente una consejería nueva. Nos comprometimos a poner la viceconsejería de formación profesional. La madre de todas las promesas electorales, la rebaja del 7 al 5% del IGIC, luego no se cumple. Eso es un engaño. Primero nos criticaban que bajar los impuestos era un disparate y nos criticaban por ello. Ya le he dicho que los impuestos los hemos bajado, no lo que nos gustaría. Pero ahora también nos critica por no bajar los impuestos. Aclárense, señor Campos. Fue usted el autor intelectual de la ley del suelo, aquella que venía a resolver el problema de que los planes generales no salían adelante y que con ella sí. 5 o 6 años más tarde, 7 quizás, no recuerdo, solo un plan general. Ha funcionado, y tanto que ha funcionado que ustedes ni la cambiaron, que podían haberlo hecho en esos 4 años. Por algo será, señor Campos, por algo será. Y no es verdad que ahora empiezan a bajarse las listas de espera. Eso comenzó en la legislatura pasada, como le digo, por primera vez, después de muchísimo tiempo. Hemos bajado, señor Campos, en más de 337 días el tiempo medio de espera, en tan solo estos 8 meses. Vox se estrena como grupo parlamentario en este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Tacha de fracaso la gestión migratoria, insiste en la eliminación del término de violencia de género y, entre otras críticas, también se ha referido a la acción de gobierno en materia de sanidad, vivienda y empleo. En estos ya más de 8 meses de legislatura no se ha logrado revertir la situación que su gobierno heredó del PSOE y sus socios. Canarias se mantiene a la cola en prácticamente todos los epígrafes económicos y sociales medibles. ¿Nos va a apoyar en la regla de gasto, que se haga justa con Canarias? ¿Nos va a apoyar en la condonación de la deuda, que sea razonable? ¿Nos va a apoyar o apoyaría esos presupuestos generales del Estado si contemplan la agenda canaria y son respetuosos con el REF? Abogamos por una ley de violencia doméstica que incluya todos los tipos de violencia en el ámbito familiar, todos. Recordemos, señorías, que la violencia no tiene género. Este Gobierno no va a dar ni un paso atrás en la erradicación de la violencia machista y, por supuesto, en las políticas de igualdad. La inmigración debe ser legal, debe ser controlada y que venga a nuestro país a adaptarse, respetar nuestras costumbres y a trabajar. Con esta última comunicación se forja el último eslabón de la cadena del paquete vacacional del terror que ofrecen las mafias de la inmigración ilegal. La respuesta al fenómeno migratorio, que todos podríamos estar de acuerdo que lo que tiene que ser es regular y reglada, no va a ser levantando muros. La Ley de Cambio Climático aprobada la pasada legislatura amplía la burocracia, las regulaciones y se basa en falsedades. No hagamos parches modificándola, deroguémosla. Habla de la sequía es consecuencia del cambio climático. Luego no entiendo por qué niega una cosa y, sin embargo, insta al Gobierno que hagamos otra. El cambio climático es una realidad, lo estamos viviendo. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, conoceremos y escucharemos a los grupos que apoyan al Gobierno, pero ya ayer hacían su propia valoración de la Canarias de este nuevo Ejecutivo. Se han puesto piedras fundamentales para la reconstrucción de Canarias. Recordemos que Canarias ha visto mermado su estado de bienestar en estos últimos 4 años y ahora es cuando el presidente y su equipo están empezando a reconstruirla. Valoramos un discurso coherente, un discurso plagado de realidades, no así de triunfalismo. Yo creo que la ciudadanía de Canarias
no necesita triunfalismo, viendo la realidad. Convocar a los cabildos canarios para establecer una planificación coherente desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista demográfico. Yo creo que es de las cosas más importantes que el presidente del Gobierno dijo hoy. Hemos visto un presidente que ha hablado claro de los problemas, ha mirado al futuro y no ha andado con bagajes de mirar al pasado o de la legislatura pasada o de hacer una crítica de una oposición a la oposición. Pues en menos de una hora escucharemos a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno aquí en esta Cámara Regional, en el Parlamento de Canarias. Todavía es pronto, ese hemiciclo supongo que estará vacío a esta hora de la mañana. María Herrera, buenos días. Buenos días, Estíbal, y buenos días, Canarias. Sí, de momento no ha llegado ninguno de los diputados hasta este salón de plenos del Parlamento de Canarias. Quien sí llegaba desde las 7:30 de la mañana era el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y detrás de mí tenemos ese atril. Hoy el primer grupo que a partir de las 9 de la mañana veremos frente a ese atril será el Grupo Nacionalista Canario por ese tiempo de 40 minutos, seguido del Grupo Parlamentario Popular, la Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Mixto. Luego será el momento de las respuestas del presidente del Gobierno, si lo hace de forma individual, esos 15 minutos, de forma conjunta, 20. A continuación, la réplica, también importante. De nuevo, los grupos van a tener oportunidad de esa réplica. En esta ocasión el tiempo se recorta, será por 10 minutos y luego ya el cierre del debate, pues será Fernando Clavijo el encargado de hacerlo. El momento, una vez se cierre, pues se abra el plazo para presentar esas propuestas de resolución que serán hasta un máximo de 46 por cada grupo. En cuanto al discurso del presidente de ayer, pues comenzaba a las 11:30 de la mañana ese discurso y lo hacía, pues esa intervención donde hablaba del plan de vivienda, también de novedades en cuanto a la dependencia, en cuanto a la sanidad y esa ley de la vivienda vacacional. Son temas muy importantes que daba a conocer el presidente. Nos hablaba, sin embargo, de esa comisión de investigación que se aprobaba en el Senado. Nos habló del caso Koldo aquí en este salón de pleno, un tema que pasó bastante desapercibido, pero sí, por ejemplo, de inmigración, que ha sido otro de los temas importantes. Ya por la tarde era el momento de los grupos de la oposición que daban esa respuesta. Hablaban sobre todo de los recortes y echaban en falta esa rebaja del IGIT. Hoy, como decimos, estamos muy pendientes en este salón de pleno a todo lo que ocurra, ese debate que dará comienzo a las 9 de la mañana, pero antes, Estíbaliz, conectaremos de nuevo para hablar con los compañeros de Televisión Canaria, en esta ocasión, pero también con los compañeros de la radio, para que nos cuenten pues cómo vivieron esa jornada de ayer y hoy que estarán de nuevo aquí, lo haremos la siguiente conexión desde el palco de este salón de pleno. Bueno, pues el ambiente en el hemiciclo de la Cámara Regional. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Y luego, como ella muy bien decía, estaremos pulsando también la opinión de nuestros compañeros porque hoy a este recinto, a este Parlamento de Canarias, se ha volcado un gran despliegue técnico y humano para vivir esta segunda jornada del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Vamos ya con nuestra tertulia de prensa. Una tertulia de prensa que un día más nos hemos traído aquí al Parlamento de Canarias con motivo de este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, y esta mañana me acompañan Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Laura Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si tuvieron la oportunidad de seguir todo el debate en la jornada de ayer, tanto el discurso del presidente, de Fernando Clavijo, como luego a los grupos de la oposición, pero ¿qué titular sacarían a esta hora de la mañana de lo escuchado ayer, de lo que ha sido el discurso y luego quizás los reproches, que es más bien lo que se espera de la oposición, ¿no? Bueno, yo destacaría que ayer encontramos a un Fernando Clavijo conciliador, intentando encontrar esa posición centrada entre PSOE y Partido Popular, alejado o intentando alejarse de ese debate, de esa lucha fratricida que tienen en otros lares y en otras administraciones, y una oposición también en la línea. Es verdad que yo esperaba una oposición incluso un poquito más dura, pero también si te pones a pensar que los principales líderes de la oposición no están en esta Cámara Regional, tenemos a un Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas, que está de ministro, tenemos a un Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, que por un mal cálculo electoral tampoco está aquí liderando Nueva Canarias, y Vox es un partido testimonial. O sea, tenemos
a un Fernando Clavijo que ayer habló con las segundas o terceras espadas de los partidos políticos de la oposición en el Parlamento regional. ¿Esa fue una posición más cómoda para Fernando Clavijo la de ayer en este debate de la nacionalidad canaria? En este primer debate probablemente sí, pero tendremos que ver cómo serán los próximos, ¿no? Hay que recordar que, bueno, el debate de la nacionalidad se suele hacer incluso pues cuando ya la persona que está en el cargo pues lleva un año gobernando al menos, y en este caso no ha sido así, lleva bastante menos, unos 8 meses. Y lo cierto es que, además de lo que decía Miguel Ángel, de que no son las primeras espadas, sino que son personas en las que sí habían cargos de gobierno, pero que no tienen esos cargos de responsabilidad, los portavoces parlamentarios. Pero yo me quedaría, por ejemplo, con lo que destacan hoy todos los periódicos, y es la manera de gobernar Canarias, ¿no? Al modo canario. Exacto, el modo canario de gobernar, o Canarias no es el Estado, y es que esa crispación que estamos viendo a nivel estatal en todo lo que tiene que ver con la política y sobre todo las formas en las que se comunican unos partidos con otros, bueno, pues no fue lo que vimos ayer en el Parlamento de Canarias, cosa que por otra parte pues nos debería hacernos sentir bien, ¿no? Porque nuestros políticos no están utilizando la crispación o el lanzarse pullas porque sí para hacer política, sino de momento, insisto, pues están haciendo todo lo contrario. Bueno, fue un discurso de 75 minutos que podemos seguir aquí en directo en el Grupo Radio Televisión Canaria. Vamos a escuchar un breve resumen precisamente de esas palabras de ayer, de la intervención del presidente de Canarias. Este gobierno ha venido a cambiar las cosas, a hacer que las cosas sucedan, a ser parte activa e impulsora de los cambios que necesita Canarias y de las soluciones a los problemas de la ciudadanía. Hemos aprobado 3 decretos para la isla de La Palma. Un decreto para cambiar la realidad de la vivienda en las islas. Hemos cambiado la tendencia de las listas de espera sanitarias y por fin bajado las de dependencia. Hemos garantizado de nuevo la gratuidad del transporte público en guaguas y tranvías. Y asumimos que es posible una nueva realidad para el alquiler vacacional, poniendo en marcha la redacción de una nueva ley sin miedo a abrir debates. El Plan Canario de Vivienda, aprobado por este Parlamento por unanimidad la legislatura pasada, solo contempla la construcción de 2.000 nuevas viviendas en 4 años. La demanda actual es de 25.000. El turismo debe tener un protagonismo propio. Y además debe hacerlo asumiendo el papel de liderazgo que tiene en nuestra economía. Me quita el sueño lo que pueda ocurrir con cualquiera de esos 5.500 menores de los que yo personalmente me siento responsable y todo mi gobierno. Y estamos sentados sobre un barril de pólvora. Este gobierno entiende que debe plantarle cara al machismo en todos los frentes posibles, con la colaboración de toda la ciudadanía y de toda la Administración. Está más que demostrada y no hay ninguna justificación para que se nos hurte nuestro derecho a marcar el rumbo que queremos para las islas, ni en materia de costas ni en ningún otro. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que pudimos escuchar en ese discurso del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, en la jornada de ayer. Hizo alusión a algunos logros conseguidos en estos 8 meses, pero como bien decía Laura, quizás todavía es poco tiempo para hacer o para juzgar una acción de gobierno. Es que no fue un discurso de propuestas, tampoco fue un discurso que destacara por ese repaso de los logros, porque tampoco podía sacar mucho pecho de ciertas cosas, porque muchas de esas cosas también son producto del último año de gobierno de Ángel Víctor Torres y del gobierno del Pacto de las Flores. Entonces fue más un discurso, tú lo decías, Laura, de tono. Y el tono yo creo que era la idea base, el pilar del discurso con el que quería abrir Fernando Clavijo esta legislatura. Además, tono conciliador, tono a mitad de camino entre PP y PSOE, aún así cuando el PP forma parte del gobierno, que eso también habría que analizarlo, porque ayer se desmarcó de los 2 partidos principales teniendo al Partido Popular en el gobierno de Canarias, y quizás los únicos momentos de tensión o de confrontación o de tira y afloja, al margen del momento mascarillas que saca Sebastián Franquis, fue con el tema migratorio, que yo creo que es uno de los temas que más esfuerzo está poniendo el gobierno de Canarias sobre la mesa para intentar solucionar. Y con las listas de espera también, con Sebastián Franquis le afeaba, ¿no?, la comparación de las listas de espera con respecto al año 2019 y no con respecto al año anterior. Pero sí que es verdad que yo diría eso, que son logros a medias. Por ejemplo, la gratuidad del transporte es algo que consiguió el anterior gobierno, pero sí que es verdad que con el empuje de los diputados o las diputadas de Coalición Canaria, y poco que añadir salvo el balance, no un balance de logros, pero sí un balance de cómo está ahora mismo Canarias con la inmigración, sobre todo como uno de los principales puntos de preocupación. La vivienda, también hablaba de ese plan de vivienda, ¿no?, que va a estar, yo creo que dentro de las prioridades del gobierno en los 3 años que todavía, un poco más de 3 años que quedan por delante de mandato.
hablaba también el presidente, y con mucha preocupación, sobre todo después de la convocatoria de la Mesa del Agua el pasado lunes, del problema que tenemos con el agua, pero también del problema energético. Van a impulsar inversiones en este sentido para no tener problemas como los que hubo con la isla de La Gomera el pasado verano. Y me gustó una frase, pero esto ya yo lo traigo a lo mío: ¿Canarias será verde o no será? Y eso también dice mucho, ¿no?, de las intenciones que tiene el actual Ejecutivo de impulsar energías verdes, que yo creo que tienen que estar en la línea. Además, insistía en su discurso y en algunas de sus intervenciones en respuesta a los grupos parlamentarios de la oposición ayer, Fernando Clavijo, en el hecho de que no quería mirar al pasado, que era cuestión de mirar al futuro, de la Canarias que quiere, y que el pasado se quedara ahí, atrás, ¿no? También es verdad que eso es una parte, o por lo menos un argumento tramposo, porque Clavijo no es que llegue nuevo a la presidencia, y Coalición Canaria, en este caso, tampoco es nueva en la presidencia del Gobierno y no es nuevo liderando un Gobierno de Canarias, salvo esos últimos 4 años con Ángel Víctor Torres y sus socios. Lo cierto es que si miramos al pasado tenemos que mirar también a cómo ha gobernado Coalición Canaria en los últimos 10, 15, 20 años. Yo entiendo que quiera hacer tabula rasa y empezar de nuevo. Entiendo ese tono conciliador, porque también si miramos atrás, muchos de los problemas y de los indicadores económicos en los que está sumergida o inmersa hoy Canarias no entran, o por lo menos no surgen en los 4 años del gobierno del Partido Socialista, Podemos, etcétera. Surgen un poquito antes. Entonces, está muy bien que diga, vamos a mirar adelante, vamos a intentar mejorar esto, porque si miramos atrás también podríamos criticar ciertas políticas. La dependencia, el problema de la dependencia no viene de los 4 años de Ángel Víctor Torres. Para nada. No quiere decir que no hayan sido años buenos o malos, pero viene un problema de atrás, arrastrado. Hay muchos problemas que venimos arrastrando desde hace ya varias legislaturas. Bueno, vamos a escuchar también lo que decían los grupos de la oposición. Ayer por la tarde fue el turno para ellos y así se dirigían al presidente del Gobierno, a Fernando Clavijo. Nuestra convicción es que las cosas se hicieron razonablemente bien. Pero si alguien, en la esfera pública o privada, quiso aprovecharse de esa fragilidad para lucrarse, que lo pague con todas las consecuencias. La madre de todas las promesas electorales, la rebaja del 7 al 5% del IGIC, luego no se cumple. Eso es un engaño. Y no es verdad que ahora empiezan a bajarse las listas de espera. Eso comenzó en la legislatura pasada, como le digo, por primera vez, después de muchísimo tiempo. La inmigración debe ser legal, debe ser controlada y que venga a nuestro país a adaptarse, respetar nuestras costumbres y a trabajar. Con esta última comunicación se forja el último eslabón de la cadena del paquete vacacional del terror que ofrecen las mafias de la inmigración ilegal. Bueno, hemos escuchado algunos de los asuntos a los que se han referido los grupos parlamentarios de la oposición respecto a las políticas llevadas a cabo de este nuevo Ejecutivo en estos apenas 8 meses de gobierno. En cualquier caso, ha salido la migración, los incumplimientos a los que hacía referencia Nueva Canarias en cuanto a la rebaja del IGIC, incluso a determinados detalles de las leyes de servicios sociales, cultura y educación, y bueno, también el tema de la sanidad. Vamos, muchos asuntos que al fin y al cabo han resurgido de nuevo en este debate y por parte de los grupos de la oposición. Laura. En el caso de la rebaja del IGIC hay que recordar que, bueno, que fue la gran promesa electoral, ¿no?, de Coalición Canaria durante la campaña también del Partido Popular, y bueno, es algo que los partidos en la oposición que antes estaban en el gobierno pues obviamente están afeando constantemente a este Ejecutivo, presidente que ya dijo que de momento se va a tener que aplazar, pero no descarta que esa rebaja del IGIC se pueda llevar a cabo en esta legislatura. Y después lo que comentábamos, ¿no? Hay temas recurrentes a la hora de plantear por parte de una oposición a un gobierno, como en el caso de la dependencia o de las listas de espera, pero lo que estábamos diciendo, en 8 meses pues tampoco tienes un resultado que sea real que ofrecer a la oposición un poco para justificar tu gestión en este tiempo, ¿no? Ayer la verdad que para mí la sorpresa, y yo creo que todos nos quedamos también con esa cara, fue cuando en el minuto 1 del discurso del líder o del portavoz de la oposición, del partido mayoritario de la oposición, Sebastián Franquis habla del caso Coldo y las mascarillas. Más que un discurso para el debate del Estado sobre la nacionalidad, era un discurso, no sé si era para sus propios votantes, entre comillas, pero más allá del Parlamento. Y sorprendió no solo a Clavijo, sino también sorprendió a muchos periodistas que estábamos cubriendo y que estamos cubriendo el debate. Y eso le generó también
pie para que Clavijo pudiera atacar al Partido Socialista bueno, con la pero de gestión. hecho ya advirtió ayer Fernando Clavijo en su Sí. propio discurso diciendo que no iba a ser oposición de la oposición Total. a cuenta de sacar este asunto en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, porque al fin y al cabo Eso- quería centrarse en los temas que interesan Sí, claro. a los canarios. Sin embargo, sorprendió que fuera el Partido Socialista El quien que sacara sacara el tema, ¿no? No sé si fue un acierto, un error, un fallo de estrategia, si Clavijo en algún momento iba a sacar este asunto en alguna de las réplicas, pero bueno, sorprendió ¿Pero a todos. convenía sacarlo por parte del Gobierno, este asunto? No lo sé. Si lo tendría que haber sacado el PSOE es otra pregunta, pero no de inicio del discurso. Estamos hablando de que el primer partido de la oposición, en el minuto 1, está hablando de un tema que quizás no ha entrado todavía en el debate y que estamos valorando los 8 meses de gobierno de Fernando Clavijo. La verdad es que fue un poco extraño. Y después los argumentos, ahora sí entró Franquis en otro tipo de argumentos, también Luis Campo hablando de que este gobierno PP, coalición PP está legislando para la gente que más dinero tiene, para las clases privilegiadas. Esto es un argumento que llevan moviendo desde hace 8 meses cuando sacaron estas reducciones fiscales, el tema también de herencias, etcétera. Ahí yo creo que Fernando Clavijo supo responder, pero vuelvo a decir, es un debate, lo decía Laura, el primer debate de esta legislatura. Yo creo que están poniendo las cartas sobre la mesa, todavía no han tenido tiempo para desarrollar ciertas políticas que quieren desarrollar tanto Partido Popular como Coalición Canaria. Vamos a ver qué pasa en el resto de los debates. Bueno, quizás lo que se temía es que este debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria se convirtiera en una fiscalización quizás del Gobierno anterior. Del Gobierno anterior, obviamente, eso es lo que estaba pensando yo, ¿no? Sobre todo, también me hace reflexionar acerca de ese papel que han tenido los partidos de la oposición, especialmente el Partido Socialista y Nueva Canarias, que por estos casos que están saliendo ahora de presunta corrupción, con el caso de las mascarillas y el caso Koldo y demás, pues y quizás lo que han querido tener un perfil, no digo un perfil bajo, pero no tan polémico o no tan de llamar la atención al Ejecutivo. Pero cierto es que ha sorprendido el papel que ha tenido el portavoz Sebastián Franquis a la hora de sacar él mismo este tema. La verdad es que es una situación un poco extraña. También hay que decir que hoy, ahora cuando empiece la sesión a las 9 de la mañana, hablarán los grupos que están en el Ejecutivo, y ahora lo que vamos a escuchar probablemente, obviamente no van a ser reproches, sino que van a ser quizás propuestas que haga el socio de Coalición Canaria, que es el Partido Popular, el principal socio, acerca de lo que quieren hacer en esta legislatura, porque también tienen su momento ahora. Sí. Pues todo eso que dices me da pie precisamente, Laura, para conocer las impresiones que dieron los partidos que apoyan al Gobierno durante la jornada de ayer, esa primera valoración que hacían tras el discurso del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo. Que Canarias ha visto mermado su estado de bienestar en estos últimos 4 años y ahora es cuando el presidente y su equipo están empezando a reconstruirla. Valoramos un discurso coherente, un discurso plagado de realidades, no así de triunfalismo. Yo creo que la ciudadanía de Canarias no necesita triunfalismo, viendo la realidad. Convocar a los cabildos canarios para establecer una planificación coherente desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista demográfico. Yo creo que es de las cosas más importantes que el presidente del Gobierno dijo hoy. Hemos visto un presidente que ha hablado claro de los problemas, ha mirado al futuro y no ha andado con bagajes de mirar al pasado o de la legislatura pasada o de hacer una crítica de una oposición a la oposición. Bueno, habla de no mirar al pasado, en este caso la agrupación Reña de Independiente. La agrupación socialista Gomera, a cargo de su portavoz, de Casimir Curbelo, habla también de ese reto demográfico. También se ha referido a ello el presidente de Canarias en su discurso. Y luego también el Partido Popular, sus socios de gobierno, hacía alusión a que se alegran de algunos logros alcanzados durante estos 8 meses, pero eso sí, tampoco es tiempo de triunfalismo, de estar orgullosos, porque todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Es que es lo que estábamos hablando, que te pones a pensar y en realidad el Gobierno acaba prácticamente de arrancar su andadura. Y estaba pensando también que si nos ponemos a comparar con la legislatura pasada, no lo estamos nombrando, pero es que prácticamente toda la legislatura o la mitad de ella estuvo marcado por la pandemia. Y claro, las políticas que quizás el anterior Ejecutivo quería llevar a cabo no se pudieron llevar a cabo, evidentemente, en materia sanitaria, en materia de dependencia y después todo lo que vino, ¿no? Entonces sí que estamos acostumbrados, sobre todo en los últimos años, a escuchar debates de la nacionalidad en la que sí que muestran logros o sobre todo en las que sacaban pecho de lo conseguido, ¿no? Y en este caso pues no ha sido así.
así, y los propios partidos que están apoyando el gobierno en su primera manifestación pues un poco también lo decían, ¿no? Que un discurso sin triunfalismo, un cambio bueno que para ellos es bienvenido y demás, pero sin eso, sin triunfalismo y sin grandes titulares. Claro, quizás lo que se espera de un debate de estas características es un titular, es quizás un gran anuncio. Pero no. Pero yo creo que el titular es el tono, lo decíamos antes. De todas formas, los partidos que apoyan al gobierno no van a criticar el discurso de Clavijo. Y ayer Fernando Clavijo se cuidó muy mucho en su discurso y en algunas de sus réplicas de lanzarle buenas palabras a su socio de gobierno, el Partido Popular. En muchas ocasiones habló y se esforzaba en hablar del trabajo conjunto de Partido Popular y Coalición Canaria, de un gobierno unido, etcétera, etcétera. Yo creo que se está cuidando mucho de mantener esa relación fluida, al margen de la otra parte del discurso de Clavijo de yo estoy en el centro político, que es la idea, una de las ideas bases, yo no estoy en esta guerra Partido Popular, Partido Socialista. De todas formas, lo que dicen los portavoces de los partidos que apoyan al gobierno, que hoy vamos a escuchar en esta segunda jornada del debate, son discursos asumibles y esperados. O sea, palabras buenas, algún toquito, pero en la línea de lo esperado. Y es verdad que el discurso de Clavijo se consensúa con todas las consejerías. Y muchas de esas consejerías son del Partido Popular. O sea, que este discurso viene con el marchamo, con el sello también de su socio de gobierno. Bueno, uno de esos desafíos era también a los que apuntaba Casimiro Curbelo, que tiene que ver con el reto demográfico. También se activa la conferencia de presidentes, otro de los anuncios también que hacía ayer el presidente de Canarias, ¿no? Esos son los titulares que te iba a comentar, ¿no? Sobre todo el tema del reto demográfico, aunque no hay que olvidar que también en el Parlamento ya existe una comisión de estudio del reto demográfico que se ha prolongado durante esta legislatura también con el apoyo de todos los partidos políticos, con lo cual pone de manifiesto que es una preocupación de todos, ¿no? Y ahí yo creo que el gobierno, si llega a plantear una serie de conclusiones y de realmente estudiar lo que está pasando, ¿no? Con el crecimiento demográfico de las islas y cómo sostenerlo, pues yo creo que tiene mucho ganado, porque también yo espero que va a tener el respaldo de la oposición. Hablaba también especialmente del tema de la vivienda, ¿no? Más allá de la inmigración, que ya lo hemos comentado, que es el gran problema que tenemos en las islas, y sobre todo también el cuidado, ¿no? Que se le ofrece a los menores migrantes, pero tenemos el problema de la vivienda, que yo creo que también viene muy relacionado con el reto demográfico. Y si hay que destacar también algún anuncio es el de la reunión de la conferencia de presidentes, ¿no? Pero, insisto, grandes titulares no ha habido, pero sí grandes pinceladas de lo que se pretende hacer en los próximos años. Ayer con el tema de la vivienda, Estíbaliz, simplemente me llama la atención que justo a la misma hora del discurso de Clavijo se produció un desahucio impactante de más de 200 personas en el sur de Tenerife, embarazadas, bebés, personas enfermas. Es un tema muy, muy importante, y yo creo que va a marcar la legislatura, porque dentro de 3 años y medio más o menos, en el último discurso de Clavijo como presidente antes de las elecciones, de las próximas elecciones regionales, si no hay nada antes extraño, se va a cuestionar y a valorar qué ha hecho este gobierno con la vivienda en esta legislatura. Bueno, y cuando se hablaba también de fenómeno migratorio, también asistimos a una noticia trágica también en el puerto de Arguineguín, cuando nos enteramos de 7 personas fallecidas en un cayuco que se dirigía a Canarias. Miguel Ángel Rodríguez, Laura Afonso, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Gracias. Y en tan solo unos minutos, a las 9 de la mañana, comienza la segunda jornada de este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Hoy será un programa más corto de lo habitual, Patricia, pero contamos con otros asuntos que marcan la actualidad de esta jornada de miércoles. Pues sí, Estíbaliz, a las 9 volveremos contigo ahí en la Cámara Regional para esa segunda jornada del debate del Estado de la Nacionalidad. Gracias, hasta después. Hasta ahora. Y ya lo comentaba nuestra compañera Estíbaliz Pérez desde el Parlamento, esa tragedia en el mar, esas 7 personas que han muerto y otras 12 que han sido hospitalizadas con cuadros de deshidratación severa. 2 de ellas llegaron en parada cardiorrespiratoria. Llevaban 12 días a bordo de un cayuco a la deriva. Fueron localizados a más de 100 kilómetros al sur de Gran Canaria. Hay 38 supervivientes. Muchos confiaban en una prórroga, pero no pudo ser. Finalmente se produjo ese desalojo de 210 personas en el edificio Chasna, en el municipio de Arona, en Tenerife. 90 familias vivían en las 44 viviendas que han sido ya vaciadas. Muchas de ellas, sin alternativa, han tenido que pasar la noche a la intemperie. Buenas. ¿Les habla la Guardia Civil?
Bueno, pues la situación de esas personas se trataba de un edificio a medio construir y con un expediente por peligro de derrumbe desde 2021. Ahora piden a las autoridades una solución para su situación en un municipio donde los precios de los alquileres superan los 800 euros. Esperemos que se les abra un poquito el corazón y que piensen un poquito en nosotros. Somos gente, somos personas, no somos animales. Terminamos en la playa. No hay otro sitio donde dormir ni donde vivir, no nos dan ninguna ayuda. Esta noche vendré y me quedaré aquí con mis compañeros. Muchas personas se van a quedar en la calle, es la realidad. Con otras podremos buscar alternativas. Estamos poniendo especial hincapié en las personas dependientes y en los niños. Y el Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote, ha decretado 2 días de luto oficial en el municipio por la muerte de una bebé en el atropello múltiple de este lunes en Playa Blanca, en el que resultaron heridas otras 6 personas, 2 de ellas graves, que aún permanecen ingresadas en la UCI. Según la policía local, la conductora autora del atropello presentaba indicios de estar bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Vallada lucía la zona del atropello múltiple. Imprudencia o estaba bajo efectos de algo porque perdió todo el control del vehículo y arrasó y atropelló a todas esas personas con el fatídico que cogió de lleno al carrito del bebé y fue el primero que falleció casi al instante. La situación fue insólita, pero la rápida actuación permitió que anoche no se lamentaran más fallecimientos. Sangre por todos lados y sobre todo ya la verdad que la labor de los sanitarios, de los policías, de los bomberos fue excepcional, iban directamente a salvar vidas. De forma simultánea 6 casos graves en urgencia y eso para un hospital como Lanzarote también es un reto. Sanitarios que doblaron turno, otros que llegaron al hospital para mostrarse voluntarios. Intervinientes que desde que ocurrieron los hechos tienen a disposición ayuda psicológica. Previendo y evitando la situación que podría suponer un estrés postraumático. Porque esa retención de esa retina, de esos instantes, pues al cabo de un par de días empiezan a volver. El exceso de empatía, la pérdida de un familiar o la culpa, procesos tras sucesos como estos. A pesar de que sea totalmente extraordinario, también hay una serie de procesos que pueden ser considerados normales. Y normal es todo aquello que no conlleve a una posterior cronicidad. Los psicólogos de emergencia son el puente con el Servicio Canario de Salud, donde continuará el progreso a la aceptación de estas situaciones. En clave nacional, el Gobierno se ha sometido a la sesión de control en el Senado en plena polémica por el caso Koldo. Lo ha hecho en la misma jornada en la que ha dado luz verde para investigar esta presunta trama de corrupción. Y ese mismo caso, el caso Koldo, se suma ahora a la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido uno de los asuntos sobre los que se ha preguntado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno cree que Ayuso debe dar explicaciones urgentes y lo antes posible. Es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Porque en esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Más transparencia y menos fruta. Un barco de la ONG española Open Arms cargado con 200 toneladas de ayuda humanitaria partió este martes de Chipre hacia Gaza. Open Arms va cargado con unas 200 toneladas de ayuda humanitaria. Se trata de alimentos de la organización World Central Kitchen, fundada por el cocinero José Andrés. Se trata del primer envío humanitario a Gaza por mar desde que empezara el conflicto e inaugura el corredor marítimo humanitario fomentado por la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido. Por delante tienen 210 millas náuticas y un complicado proceso de reparto entre la población, donde ya se han producido varios ataques de las tropas israelíes en situaciones de reparto de alimentos. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida regresamos para dar más información de actualidad. Aquí en Buenos Días Canarias nos vamos con esta señal en directo desde el Parlamento de Canarias, en esa sede de Teobaldo Power, en la imagen que llega desde allí, en la cámara, todo preparado para que, como saben, a partir de las 9 de la mañana arranque la segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que van a poder seguir aquí en Radio Televisión Canaria en unos minutos. También más contenidos desde el plató de Buenos Días Canarias. Regresamos enseguida.
8:44 de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Canarias y vamos ya con la información deportiva. En baloncesto, semana de Champions para el Lenovo Tenerife. Esta noche a las 8 juega el equipo tinerfeño ante el Pinar Carsillaca en el Santiago Martín. Los aurinegros tienen en su mano certificar el pase a los cuartos de final de la competición continental, pero no será fácil porque enfrente van a tener a un equipo que se lo juega todo para no quedar fuera de la siguiente fase. La buena imagen del Lenovo en los partidos recientes juega a su favor ante su público. Los últimos 2 meses más o menos hemos jugado muy bien y tenemos que seguir así, jugando nuestro juego y nuestro estilo y ganando estos partidos donde estamos cerca y sabemos que mañana es un partido importante para clasificar en la Champions. Y mucho antes, a las 2 de la tarde, hay partido de waterpolo en la piscina Sidalio Lorenzo de Santa Cruz de Tenerife. El Tenerife Cheide recibe al Mediterráneo en partido adelantado de la jornada 16 en la Liga de División de Honor. En el choque de ida ya vencieron los catalanes por 12-8, que además llegarán a la isla con 16 puntos más en la clasificación que el conjunto de Albert Español. Y vamos con tenis porque Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, logró anoche meterse entre los 8 mejores del torneo Masters 1000 de Indian Wells en California, Estados Unidos. El murciano no dio opción al húngaro Fabián Marozsan, que le había ganado en la tercera ronda del torneo de Roma. Se vengó Alcaraz y tumbó al gigante de casi 2 metros de estatura con un claro 6-3 y 6-3 en 75 minutos. Ahora se medirá mañana jueves en cuartos de final al alemán Alexander Zverev. Y a punto ya de comenzar la sesión de este miércoles en el Parlamento de Canarias. Hoy es el turno de los grupos que apoyan al Gobierno. Va a empezar el Grupo Nacionalista Canario con un tiempo de 40 minutos. Ya están los medios de comunicación en sus puestos y María Herrera también para contarnos todo lo que ocurre en el Parlamento. Buenos días, María. Buenos días, Patricia. Buenos días, Canarias. Sí, estamos en el palco de este Salón de Plenos del Parlamento de Canarias, donde ya los medios de comunicación, los compañeros van ocupando sus puestos para seguir este debate del Estado de la Nacionalidad. En principio, pues a menos de 15 minutos para que dé comienzo. En este momento sí vemos esta zona donde los compañeros van llegando. En autoridades, pues no tenemos a nadie a esta hora de la mañana, ni tampoco esos ciudadanos que pueden venir a seguir pues este debate y que tampoco han llegado. Donde sí vemos que justo en este momento, Patricia, van llegando ya algunos de los diputados ocupando sus puestos. Vemos a Manuel Abrante como ayer, que era la primera persona que llegaba hasta este salón de pleno, y hoy repite esa imagen. Ya vemos a ese diputado ocupando su puesto, pero a quienes tenemos ya a esta hora de la mañana son a los compañeros de televisión, también de la radio. Por eso vamos a hablar ya con Roberto González, compañero de Televisión Canaria. Buenos días, Roberto. Buenos días, buenos días. Bueno, una jornada intensa la que se vivió ayer aquí en el Parlamento de Canarias. Muchos temas a tratar. Comenzaba esa intervención, el presidente de Canarias habló mucho de vivienda, se habló también de esas novedades de sanidad en dependencia, pero algo importante, esa ley que anunciaba de vivienda vacacional. Sí, también en torno a la vivienda. A mí me llamó la atención el tono del discurso de ayer, ¿no? Decíamos los periodistas al término de la sesión que ha sido quizá, bueno, ¿por qué no decirlo?, el pleno más aburrido, en el buen sentido también, de los últimos que se recuerdan, y probablemente porque han decidido adoptar todos un tono constructivo, ¿no? Yo creo que son partes buenas, porque huyendo de las polémicas y de las polarizaciones, han sabido mantener en todo su discurso, lo han dicho todos, las manos tendidas, y eso lo que ha permitido es que se hable de problemas realmente que son propios de aquí, no tanto de otros, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante lo de la vivienda.
prácticamente todos los partidos estaban de acuerdo, han percibido que ese es un problema social importante. Y bueno, y está también ahí la ley de alquiler vacacional. Lo que estábamos hablando ayer, Elena Falcón y yo, era en qué sentido se va a legislar, ¿no? Parecía que todos estaban de acuerdo en que había que regularlo. Ahora la cuestión es ver si esa regulación va a ser muy limitante o no, y va a haber también que ver cómo reaccionan pues las muchísimas personas que forman parte de ese colectivo de la vivienda vacacional. Pero temas importantes que se han tratado, y yo creo que además temas interesantes y que todo el mundo los percibe como tal. Pues muchas gracias, Roberto, y te dejamos ya para que ocupes ese puesto y poder seguir este debate. Venga, aquí seguimos. Gracias. Vamos a hablar también con Elena Falcón, redactora de Informativos de Televisión Canaria. Buenos días, Elena. Buenos días, María. Bueno, otro de los temas importantes. Muchos esperábamos que se hablara del caso Koldo, porque además en el Senado se estaba aprobando esa comisión de investigación, de hecho, que se aprobó ayer. Sin embargo, es un tema que pasó desapercibido, pero sí hubo un pequeño guiño, ¿no?, por parte del Partido Socialista. Sí, bueno, sorprendió un poco que fuese el propio Partido Socialista quien cogiera ese tema por los cuernos, por así decirlo, y en su primer minuto el portavoz Sebastián Franquis dijera que sería muy contundente el partido contra la corrupción. Veladamente había hablado Fernando Clavijo al respecto, pero él decía, siendo elegante, no haciendo oposición a la oposición, es decir, no quería hacer sangre con ese asunto que, como decimos, de una manera un poco no prevista, fue el propio Partido Socialista quien comenzó a abordar. Muchas gracias, Elena. Hasta luego. Vamos a continuar con más compañeros. Patricia, aparte de ese caso del que no se trató, no se habló mucho, pero sí, por ejemplo, de inmigración, esa falta de solidaridad que también decía el presidente en cuanto a la inmigración, esa crisis migratoria de la que sí se iba a hablar, y que hablamos ya con C. Castro, que es compañero de los servicios informativos de Canarias Radio La Autonómica. Buenos días. Buenos días. No, decíamos que la inmigración era un tema que esperábamos y del que sí se habló. Sí, el presidente del gobierno fue el primero que lo puso sobre la mesa con esa falta de solidaridad. Luego los diferentes grupos también han hablado de ese asunto, sobre todo por la falta de respuestas o de la agilidad en las respuestas. Se ha avanzado mucho en el atendimiento en las islas, pero todavía hay que dar muchos pasos, sobre todo porque las islas siguen tutelando a unos 5.500 pequeños menores de edad, y es un problema que ha colapsado prácticamente los servicios de la comunidad autónoma. Muchas gracias, C. Castro, por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, Patricia, pues estas son las impresiones de los compañeros, tanto de la radio, de Canarias Radio de la Autonómica, como de Televisión Canaria. Hoy ellos van a estar muy pendientes también de lo que ocurra en este debate del Estado de la Nacionalidad. Como sabemos, pues a partir de las 9, que ya comienza, y lo hará el Grupo Nacionalista Canario con esa intervención de 40 minutos. Pues gracias, María. Regresamos al Parlamento en cuestión de minutos, a las 9 de la mañana, si todo empieza puntual. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Más asuntos. La zona de exclusión por la presencia de gases de Puerto Naos en La Palma se sigue reduciendo al ritmo que aumenta la colocación de sensores. 67 nuevas viviendas podrán ser ocupadas desde el próximo lunes, al cumplir con el histórico de gases por debajo de las 700 partes por millón. Esos datos permiten garantizar la seguridad en los hogares situados en las áreas verde, naranja e incluso en la roja. La cantidad aumenta precisamente porque el tema de la depuradora ya está, no está solucionado al 100%, pero si lo determinamos en porcentaje podríamos hablar del 80%. El volcán de Tajo Gaite también destruyó de forma parcial el colegio público de infantil y primaria de La Laguna, en los llanos de Aridane. Un grupo de madres y padres entregaba las firmas recogidas para exigir a la Consejería de Educación que este centro se reconstruya en el mismo lugar y que las obras comiencen lo antes posible. También en esas puertas del Parlamento de Canarias lo hacían, esa reivindicación. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura anuncia nuevos cortes en el suministro a causa de unas obras en el depósito general de la isla. Las obras que se llevan a cabo en los depósitos de La Herradura, en la capital majorera, han provocado que los usuarios vuelvan a sufrir cortes en el servicio de abastecimiento. El consorcio pide disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar. Tras las obras tendrán que purgar y cargar tuberías, por lo que se desconoce el tiempo que transcurrirá hasta que el servicio funcione con normalidad.
Hablamos de salud ambiental porque en Las Palmas de Gran Canaria empresas e instituciones se han reunido con estudiantes procedentes de toda Europa para trabajar en distintos proyectos de energía limpia y sostenible y a la vez descubrir a jóvenes talentos científicos. Nos lo cuenta Luis Muro. Más de 300 alumnos y alumnas de 70 universidades y también escuelas profesionales de Europa procedentes de más de 40 países se dan cita en este salón de Infecar en Las Palmas de Gran Canaria para participar en este encuentro Smart Green Island. Una prueba importante de cómo los jóvenes participan en distintos proyectos científicos propuestos por empresas y también instituciones educativas alemanas. Estamos viendo imágenes de cómo un grupo de estudiantes trabajan en un proyecto de robótica sostenible y estamos con Diego Almendro, que pertenece a la universidad, estudia en la Universidad de Valladolid. Diego, buenos días. Buenos días. Bueno, exactamente qué es lo que están haciendo qué es lo que está haciendo este equipo. Bueno, estamos tratando de optimizar las trayectorias que sigue un manipulador como el que acabáis de ver, de forma que gasten menos energía a la hora de llevar piezas de un lado a otro. ¿Qué es lo que por qué te motiva el hecho de venir a este encuentro? La verdad es que conoces a mucha gente y sobre todo mejoras tus idiomas. Yo aquí no hablo alemán y me estoy hablando con todos en inglés. Porque es un equipo, son todos tus compañeros y compañeras son alemanes, ¿no? Sí, son todos alemanes. Alguna vez no les sigo, pero en general con el inglés nos llevamos todos bien. Básicamente, ¿qué es lo que se conseguiría si se lleva a cabo este proyecto? Pues si se aplica masivamente en muchos robots, se podría reducir en gran medida el consumo energético, en la industria sobre todo. Muchísimas gracias, Diego. A ti. Bueno, y vamos a hablar con el fundador de este proyecto, Rainer Stetter. Rainer, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, a ver, ¿cómo nace este macroproyecto que une juventud, instituciones privadas y públicas y proyectos científicos? Bueno, me gusta la isla, he venido hace 15 años y me parece raro que no se utiliza tanto la energía renovable, ¿ya? Y estamos haciendo muchos proyectos ya en Alemania y pues vinimos hace 7 o 8 años con al principio 40 personas para probar lo que se puede hacer. Y este año tenemos en total más de 600 personas porque vienen jóvenes y también empresas y profesores, ¿ya? Y en total tenemos 1000 personas porque no solamente hacemos con los estudiantes, sino ahí en el CEDITIC con alumnos y alumnas chiquitinos desde 6 años hasta 14. Y también hacemos hoy un evento para enseñar profesores, profesionales con las tecnologías más importantes y más modernas. Rainer, tú que tienes una visión global de la juventud europea, hoy que se habla mucho sobre los jóvenes, que prácticamente solo hay muchas que dicen que bueno, que tienen otras opciones, sin embargo la ciencia también es una de ellas, ¿no? Sí, sí, bueno, si se habla bien con la gente, bueno, repuestan bien, ¿ya? Y si le das juguetes, ¿ya? Como lo ves aquí, robots y mecatrónica, inteligencia artificial, cámaras, las cosas más modernas, y si se dedica con ellos, ¿ya? Si se habla con ellos, como lo ves, están trabajando en grupo, hay los sponsores, hay los profesores, ¿ya? Y se forma un team, ¿ya? Y pues se puede hacer. Muchísimas gracias, Rainer. De nada. Bueno, pues vemos el tremendo ambiente que hay en este Smart Green Island, aquí en un salón de Infecar, el recinto ferial de Gran Canaria, en el que, bueno, pues jóvenes de más de 41 naciones están trabajando de forma conjunta, ya lo hemos visto, en crear esos proyectos con ese ánimo de talento de la juventud que se ve manifiesto en este encuentro. Bueno, pues regresamos ya al Parlamento, donde en breves instantes, poquitos minutos quedan ya, comienza la segunda jornada del debate con el turno Estíbaliz Pérez de los grupos que apoyan al Gobierno en este caso. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Patricia. Además, un programa Buenos Días Canarias más corto de lo habitual, así que te vemos mañana de nuevo a las 8 menos cuarto de la mañana para decir, como siempre, Buenos Días Canarias. Gracias, Patricia. Estíbaliz, buena mañana.
Gracias. Y como decía Patricia, pocos segundos ya de comenzar esta segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria en este Parlamento de Canarias, un debate que comenzaba ayer con el discurso del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, una exposición que hizo durante 75 minutos. Hoy es el turno de los grupos que apoyan al gobierno, de Coalición Canaria, Partido Popular, la Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Mixto, a cargo de la Agrupación Herreña Independiente. Para su primera intervención tendrán una duración de 40 segundos, luego será el presidente el que decide si le responde de manera individual o conjunta a estos grupos parlamentarios. Ayer ya lo hacían los grupos de la oposición, ayer por la tarde en esa segunda sesión de este primer día de debate, lo hacían el Partido Socialista, Nueva Canaria, Bloque Canarista y Vox. Y todo esto tras esa exposición, como decíamos, del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, haciendo balance de estos 8 meses de esta 11ª legislatura. Mañana culmina este debate con la aprobación de las propuestas de resolución. El Grupo Radio Televisión Canaria pues sigue aquí durante toda esta mañana de miércoles, contándole todo lo que acontece en esta Cámara Regional, y siguiendo todo desde el palco de prensa están nuestros compañeros Elena Falcón y Roberto González. Muy buenos días. Buenos días. Arranca en Radio Televisión Canaria hasta ahora la retransmisión del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en su segunda sesión. Turno hoy para los intervinientes de los grupos en el Ejecutivo, que hablarán en este orden: de mayor representación a menor grupo, representación